Vamos a leer Colosenses capítulo 3 del 9 al 10. Acompáñenme ahí tantito. Colosenses capítulo 3 del 9 al 10. Esta parte de la escritura dice lo siguiente. Y dice así: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y dice: vístanse entonces con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Y se parezcan más a Él. A medida que nosotros vamos conociéndole más, nos vamos pareciendo más a Él. Entonces, aquí lo que hay que resaltar es que aquí Pablo, quien conocía todo el panorama, ¿verdad?, nos invita y nos dice, es más, nos exhorta, ¿verdad?, a revestirnos de una nueva naturaleza. Sabemos, ¿verdad?, que desde que el Señor ha venido a nosotros, Él empezó a hacer esa obra en nosotros. Mas sin embargo, este mensaje no es únicamente para quienes son recién convertidos. Este mensaje es para los que ya tenemos aún años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque posiblemente todavía hayan cosas que todavía están siendo quitadas, como las capas de la cebolla, ¿no? Todavía quedan algunas capas, hay algunas cosas de las que nos tenemos que desvestir. Y hay otras que todavía nos tenemos que poner, nos tenemos que revestir constantemente. Entonces, revestirse de una nueva naturaleza prácticamente lo que significa es irnos despojando poco a poco, un día a la vez, un día más de algo antiguo, de algo carnal, de algo pecaminoso, de algo que todavía estorba, para que nosotros al final reflejemos de una manera muy fiel, repite, muy fiel, la imagen del Padre. Tú fuiste diseñado para reflejar la imagen de Dios. Dile que está a tu lado: tú fuiste creado, tú fuiste soñado por Dios, pensado por Dios, diseñado por Dios para reflejar la imagen del Padre. Pero es una imagen que lamentablemente fue desvirtuada. Entonces, revestirnos de una nueva naturaleza es una invitación, o más bien nos va llevando a cada uno de nosotros a recuperar la esencia de la identidad de Dios en nosotros. Porque Él nos ha dado una identidad. Él nos creó con un diseño muy original, completo, absoluto, sin falla, perfecto. Que el pecado, que nuestra naturaleza, que aún nuestra herencia de carne y sangre desvirtuó, y es con la que nacemos. Y gloria a Dios que cuando el Señor Jesús vino a nuestras vidas, Él entonces empezó a hacer en nosotros, dio el inicio de un proceso, que es un proceso de restauración de esa imagen, de esa identidad, de esa esencia, de ese diseño original que un día se perdió en un jardín, pero que Él en otro lo viene a recuperar. Entonces, poco a poco y sin darnos cuenta, nos fuimos desvirtuando de nuestro diseño original. Y hasta que el Señor ahora, a través de la sangre de Cristo, ¿verdad?, empieza a restaurar en nosotros el diseño y la imagen del Dios viviente. Somos también parte de su gloria. El problema
viene cuando a través de la religión, a través del pecado, a través de un entendimiento muy vago de quiénes somos nosotros, entonces empezamos a perder los atributos, esos atributos y ese carácter del Padre. Y cuando Él empieza a hacer esa obra, cuando nosotros entonces empezamos a someternos a ese proceso, empezamos a recuperar los atributos del Padre en nosotros, empezamos a recuperar esos atributos que se habían perdido. Dios tiene atributos preciosos. Dios te creó y te equipó, te formó con los mismos atributos de Él, con la forma en que Él ama, con la forma en que Él se goza, con la forma en que Él puede ver las cosas. Es más, Él te dio la capacidad y puso en ti la capacidad para crear. Te dio dones, te dio talentos, puso en ti toda su gloria. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre da paso al pecado, cuando el hombre empieza a vivir una vida cristiana religiosa, monótona, una vida cristiana, pero que ha perdido el primer amor o el fuego del Espíritu Santo, esos atributos se van apagando uno por uno, como foquitos de Navidad que se van fundiendo. Hasta el grado en que el mundo ya no puede reconocer al Padre a través de ti. Pero cuando Él empieza a recuperar en ti los atributos del Padre, entonces el mundo puede conocer a Dios a través de tu vida. ¿Cómo puede una persona conocer a otra persona sin conocerla? A través de sus hijos. No sé cuántos les ha pasado o cuántos han escuchado tanto de una persona y sin conocerla han conocido a uno de sus hijos, a lo mejor el que más se parece a él, el que más se parece a él, o el que más ha pasado tiempo con él, ¿verdad? Y se parece más a él. Cuando tú lo conoces, a lo mejor no sé si te ha pasado, pero hay gente que dice: ay, no conozco a tu papá, pero seguramente que es igualito a ti. Y me han platicado tanto que te pareces tanto que siento que ya lo conozco, porque se parece tanto al Padre que puede conocer a esa persona. Ese es lo que el mundo hoy está necesitando cada día más, en estos tiempos en donde estamos avanzando a pasos acelerados en una maldad y una multiplicación de una corrupción impresionante, que la gente necesita conocer al Padre a través de tu vida. Necesita conocer, anhela conocer al Padre. La tierra anhela y gime por la manifestación de los hijos de Dios, y que tú te parezcas tanto a Él que ya no te reconozcan a ti, sino digan: yo no, a lo mejor no estoy tan cerca de Dios, pero sabes, desde que te conozco, Antonio, desde que yo te conozco y he podido platicar contigo, he tenido un poquito más de tiempo contigo, he sentido que me he acercado más a Dios, y hasta como que lo conozco ahora más. Eso es lo que la gente necesita. Ese es el propósito. ¿Y por qué nosotros, los hijos de Dios y los cristianos, hoy no cumplen su propósito y no pueden vivir en la plenitud de Cristo? ¿Por qué? Porque su identidad ha sido desvirtuada. Su identidad, su diseño original ha sido desvirtuado y ha sido corrompido. Claro, esto es un proceso de renovación de los atributos del Padre en nosotros, que son restaurados, pero requiere algunas cosas. Y una de las cosas que requiere, y es algo de los primeros propósitos que nosotros debemos de tener como hijos de Dios en este 2023, es una mayor genuina, más bien, comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso requiere una mayor y genuina comunión con el Espíritu Santo. Es imposible que nosotros nos querramos o pretendamos siquiera pensar que podemos parecernos más a Cristo si no tenemos relación con el Espíritu Santo. La primera cosa es una genuina, mayor y restaurada comunión con el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa muy importante, que también es la devoción, nuestra devoción con la palabra de Dios.
Porque no podemos dejar de alimentarnos, porque morimos, porque flaqueamos, porque tropezamos, porque somos hombres, porque está dura la cosa, porque necesitamos más sabiduría de parte de Dios. Pero nosotros debemos despertar en nosotros un anhelo genuino, ferviente, original, que realmente no sea porque nos lo piden, que no sea porque lo tengo que hacer, sino sea porque yo tengo hambre, tengo hambre y anhelo comer esa jugosa palabra que sale de la boca de Dios y que me ha dejado por escrito, lleno de promesas y de herencias y de promesas gloriosas para mis hijos, para mí, para darme un futuro y una esperanza. Pero también hay otra cosa, y eso, además de una mejor comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, sabes, es una mayor y mejor comunión con la iglesia. Porque eso también nos lleva a nosotros a restaurar nuestra identidad original, nuestro diseño, nuestra esencia original. Una mejor comunión con los santos, con los hermanos, con los hijos de Dios. No dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. El que hoy en día muchos piensen que asistir a una reunión, que congregarse, que ser constantes, realmente ya no es algo tan indispensable, y que al final de cuentas, lo haga o no lo haga, Dios va a estar de mi lado y yo voy a ser exitoso y muchas otras cosas más. Simplemente te habla de una identidad perdida, de una esencia desvirtuada, de que algo se ha perdido. Y empieza en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de entender las cosas, en nuestra expectativa, nuestra perspectiva. Las cosas empiezan a desvirtuarse, empiezan a perderse, las cosas empiezan a cambiar. Pero cuando hay un entendimiento de esto, tú lo haces porque sabes que es tu lugar, porque sabes que ahí perteneces. Y sabes, uno de los mayores problemas de alguien que ha desvirtuado o que no ha sido, alguien a la que no se le ha restaurado todavía la esencia de su identidad, es que han perdido el rumbo y han perdido también, han perdido el concepto del reino. No se sienten parte del reino. Hoy hay una cantidad tremenda de cristianos que se sienten excluidos, de cristianos que se llaman cristianos, que son parte de una iglesia cristiana, que son parte de personas que ya en algún momento empezaron a asistir a una iglesia, empezaron a asistir a un grupo, pero que al final no terminan de creérsela, no terminan de sentirse encajados, no terminan de sentirse parte del reino, y que luchan mucho con ese concepto de tú fuiste elegido por Dios. Hay algo que no cuadra, hay algo que no puede todavía, como que no les cae el 20, como que no se sienten todavía parte. Y quiero decirte de que el Señor, desde el principio y desde la eternidad, te ha elegido a ti. Y no ha sido porque tú lo elegiste a Él, sino porque a Él simplemente le dio la gana y el favor de elegirte a ti. Por eso, dice en Efesios capítulo 1, del 4 al 5. Efesios capítulo 1, del 4 al 5 dice: incluso antes de haber hecho al mundo,
Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos antes de haber hecho al mundo. Y Dios decidió. ¿Quién decidió? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Te das cuenta? Dice que a Él le dio un gran gusto elegirte a ti y escogerte a ti como parte de su familia, como parte de su reino, como su propio hijo. A Él simplemente le dio mucho gusto hacerlo. Dios le dio mucho gusto hacerlo. Y en eso tú puedes descansar. Y en eso tú puedes tener la seguridad de que sí, si estás aquí sentado el día de hoy, aún ya tengas 30 años o aún así tengas 2 meses, es porque a Dios le dio el gusto de hacerlo. Y que tú eres un elegido. Voltea al que está a tu lado, dile sí, ya no dudes más. Dile al que está a tu lado, tú has sido elegido, tú eres un elegido, una elegida. ¿Por qué? Porque a Dios le dio gusto hacerlo. Y si fuiste elegido, entonces Dios tiene el propósito en ti y tiene la esperanza en ti de que tú reflejes toda su imagen en esta tierra, en este tiempo, en este momento en que todavía estamos vivos en la tierra. Porque Él te eligió para eso, para sus propósitos. Nos eligió en Cristo. Dice, ¿verdad? Del 4 al 5, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora, el sello de escogido fue puesto, claro, desde que también tú decidiste seguir a Cristo. Pero tú fuiste elegido desde la eternidad. No fuiste elegido desde el momento en que tú un día decidiste seguir a Cristo y arrepentirte, sino tú fuiste elegido desde la eternidad. Desde la eternidad fuiste elegido. Sé que es complicado tratar de comprender cosas de esta dimensión, porque solamente le corresponden a Dios. Pero lo único que quiero decirte es que si tú eres, sí, o sea, afirmo, sí, tú eres parte del reino. Y entonces, si ya eres parte del reino, si ya fuiste elegido, si estás aquí, hay un plan y hay un propósito que todavía tienes por cumplir. No te detengas. Ya no puedes dudar de tu esencia, de tu propósito y de tu identidad. Ya no puedes dudar, porque hay cosas todavía sobrenaturales y gloriosas, poderosas, que se van a desatar a través de tu vida en estos tiempos. Una unción sobrenatural. Entonces tú ya no puedes o ya no tendrás dificultad. Cuando nosotros entendemos esto, cuando el Espíritu Santo nos lleva a entender esto, entonces ya no nos cuesta trabajo rendirnos en adoración al Padre. Ya no nos cuesta trabajo rendirnos en un momento de intimidad con Dios. Ya nos podemos acercar confiadamente. Ya podemos adorar abiertamente. Ya podemos gozarnos en Él abiertamente. Porque mi identidad ha sido restaurada. Cuando la identidad se ha perdido, tú no entiendes ni por qué lo haces, ¿sí o no? Porque no encaja. No encaja. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tiene que ser de esta forma? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque hay algo que fue desvirtuado, algo que fue cambiado.
Es como el programa de una computadora, entró un virus y cambió el software, cambió el programa. Entonces funciona, pero funciona para otras cosas o funciona mal. Entonces, cuando viene el ingeniero, ¿verdad? Supongamos Dani, ¿no? Y arregla esa computadora y pone el software original y la resetea, y entonces tiene que cambiar. Entonces, cuando vuelve a encender ese equipo ya enciende funcionando perfectamente para lo cual fue diseñado. Y ya nadie le puede decir, tú no sirves para esto. Y ya nadie le puede decir, ahora tienes, no se hace así, se hace así. Porque ya fuiste restaurado. Fuiste restaurado. Y sabes una cosa, cada uno de los hombres en esta tierra fue creado con los mismos propósitos, y también fue un sueño de Dios. No fue casualidad, ni siquiera fue elección de tu papá y de tu mamá. Porque aquí claramente dice que el que te eligió desde la eternidad fue Él. Papá y mamá solo fueron el instrumento para que Dios nos trajera a la tierra. Pero si nacimos fue porque Él ya te había soñado, te había diseñado, ¿verdad? Y había tenido planes contigo en la tierra desde la eternidad. Desde la eternidad. Entonces tú eres más que vencedor. Por eso eres más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso puedes decir, yo soy un campeón. Por eso puedes decir, yo soy libre. Por eso puedes decir, yo tengo planes de bien y no de mal. Dios quiere restaurar su imagen en ti al 100%. Cuando iniciamos este proceso, es como que nos pusieron frente a un espejo. Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Como un espejo reflejando su gloria, pero ese espejo está opaco. ¿Cuántos han visto un espejo viejo? Está opaco, manchado, opaco. Pero ahí empieza un proceso de pulimiento. Pregúntate, por eso te repito, esto no es un mensaje solamente para los recién convertidos. Esto es un mensaje para todo aquel que es parte del reino, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ha entendido que tiene todavía un plan y un propósito que cumplir en la tierra. ¿Hasta dónde has pulido el espejo? ¿A qué nivel de pulimento ha llegado tu espejo? Es decir, ¿qué tanto has reflejado o qué tanto al día de hoy estás reflejando la imagen del Padre, para que quien te vea y te conozca pueda decir, ese es de Dios? Posiblemente hay todavía como una sombra y que medio ves, pues échale ganas. Todavía falta pulir. Posiblemente ya nos vemos ya un poquito mejor. Falta definición, pero ya casi llegamos a ver, a contemplar la gloria, la imagen del Padre, la imagen del que creó los cielos y la tierra con su voz, todo el universo, ese Dios creador, ese Dios creativo, ese Dios bueno, todos esos atributos que Él quiere que sean restaurados en ti. ¿Para qué? ¿Para que brilles? No, para que Él brille con su gloria. Entonces, tenemos que seguir en el proceso de restaurar nuestra imagen. La comunión con el Espíritu Santo, el que seamos llenos de su palabra, el que seamos nosotros tengamos una buena comunión constante, fiel, verdadera con la iglesia, con los santos, pero también el que nosotros aprendamos a someternos a nuestras autoridades espirituales. Ahí donde muchos caen, ahí es donde muchos fallan. ¿Por qué? Porque hay una parte del software que no ha sido restaurado, no ha sido reseteado. Todavía está desvirtuado, porque no encaja. ¿Cómo puede ser posible que yo me tenga que someter a este hombre? ¿Cómo puede ser posible que yo, si es más joven que yo, si tiene menos tiempo que yo, si es que ni siquiera es de aquí,
Entonces, el que nosotros aprendamos a asumir autoridad de parte de Dios también nos lleva a nosotros a que esa imagen del Dios perfecto, del Dios amoroso, del Dios todopoderoso sea restaurada en su plenitud. En su plenitud. Ahí entonces es donde la gloria de Dios empieza a resplandecer por su justicia. Y su justicia no es la misma justicia que la que hace el hombre o como la entiende el hombre, porque lo que para Dios es justo, para el hombre no es. El hombre natural no lo puede entender. No puede entender cómo puede ser justo amar y perdonar a quien más daño te hizo. No puede entender cómo es justo, ¿verdad?, que yo le rinda a él todo lo que él me ha dado. No entiende cómo puede ser justo muchas cosas de las que habla la palabra de Dios. Pero así empieza a resplandecer su justicia y su amor a través de tu vida para que el mundo crea. ¿Sabes cuál ha sido una de las razones más poderosas del ateísmo? Ateísmo, agnosticismo y lo que le venga. Es que los hijos de Dios no reflejan al Padre. La razón más poderosa del ateísmo de todos los tiempos es que los hijos de Dios, los que se dicen cristianos, no reflejan al Padre. Dios está interesado en restaurar al 100% la imagen del Padre, su imagen, sus atributos en nosotros, a través de nosotros. Tu propósito es que la gente vea la imagen a un Padre que se le conozca a través de su amor, a través de su justicia, de su misericordia, a través de su templanza, a través de su excelencia en todo lo que haga. Porque todo lo que hagamos lo debemos hacer como para Dios, para que no sea vituperado el nombre de Cristo, porque debemos de ser los mejores. Debemos de ser los mejores, porque somos hijos del Rey. Debemos de ser distintos. Ese es nuestro propósito. Por eso dice Colosenses 3 del 5 al 10. Dice: así que hagan morir. No podemos revestirnos si primero no nos desvestimos. A lo mejor todavía se nos quedó pegado un pedazo de trapo inmundo. Y dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, y no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Hablamos de justicia. Para el mundo no es justo que tú entregues diezmo, ofrenda. Entonces, ustedes, dice, solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, es decir, mentiras, el lenguaje sucio, obsceno. No se mientan unos a otros, lo que leímos al principio, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y por eso dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Pero luego dice en el versículo 12: porque dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. Y vuelvo a repetir: ¿quién nos eligió? ¿Quién te eligió?
¿El pastor? ¿Quién te eligió? Fue Dios directamente. O sea, Dios te eligió. Ahora tienes que tener la seguridad, puedes tener la absoluta confianza y seguridad de que tú eres parte del reino, de que tú fuiste elegido y tienes el propósito y la capacidad y la gracia y el poder y el mismo espíritu que tiene cualquier hijo de Dios que realmente vive en ese poder y en esa dimensión. La vida en el espíritu, la vida en el evangelio es una vida de poder. Tiene que ser una vida de poder y de hechos, no de lenguaje arcaico, de lenguaje religioso, sino una vida de poder y de manifestación de la gracia y la justicia de Dios y del amor. Entonces, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. 14. Sobre todo, vístanse de ¿qué? Amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo son llamados a vivir en paz y sean siempre gracias. Sean siempre agradecidos. Bondad, humildad, gentileza, paciencia. Tenemos que vestirnos de todas esas cosas. Porque ¿cómo puedes tú identificar o saber a dónde pertenece alguien? Muchas veces es por cómo viste. No es porque mi ropa me define, no. Pero yo te pregunto, si tú ves encaramado en un poste a una persona vestida de caqui con un casco amarillo, ¿de dónde será? ¿De dónde? De la CFE. ¿Por qué? Porque tiene el uniforme. Porque está vestido así, sabes de dónde es, sabes a qué. Y no solamente es su forma de vestir, sino es su posición. Tu identidad define tu posición, no es al revés. Pero es dónde está, qué está haciendo y cómo está vestido. Tú ves una persona de azul con un sombrerito así en medio de la calle con un silbato en la boca. ¿Qué está haciendo y qué es? Es un policía, es una autoridad, porque algo lo reconoce. La gente necesita ver en nosotros la vestimenta de Cristo, ser revestidos del Señor. Necesitamos al Espíritu Santo para que seamos identificados y eso nos caracterice y sea lo primero que salga a la luz. Donde estés, en el ambiente más difícil, más cochino, más corrupto, más cruel, más oscuro, para eso Dios te eligió. Tenemos que brillar más. Tenemos que brillar más. Tenemos que brillar más. ¿Sabes? Es el tiempo de los elegidos. Es el tiempo de los escogidos. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Ya no es el tiempo de las cavernas. Tenemos que salir a la luz. Y por eso tenemos que seguir predicando primero con mi testimonio, con mi excelencia, con mi amor, con la justicia de Dios, con mi carácter, antes de que mis palabras. Porque para sermones el mundo ya está harto. Y si vamos a predicar la preciosa palabra de Dios, no solamente es con palabras, sino es con hechos. Eso es difícil, no es fácil, porque al final siempre te van a juzgar,
Te van a condenar, te van a criticar, te van a burlar, van a ver tu humanidad, tus errores. Pero ¿sabes qué? Recuerda que somos revestidos, un día a la vez, un paso más, una pulida más al espejo, una capa de la cebolla más se desprende, y un día más, un día nuevo, te vas pareciendo más a Él, hasta que reflejes su imagen, hasta que en casa digan: aquí vive Dios, porque mi papá, porque mi mamá se parece tanto a Él, que me siento tan cerca, me siento tan seguro, me siento tan bien, tan completo. Y eso cambia y estremece cualquier tipo de ambiente. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Que tu carácter sea la revelación de Dios en la tierra en estos tiempos, y la gloria de Dios resplandezca como la luz de la aurora que va a